Desde Quetzaltenango, Guatemala, para ustedes. Te pregunto de con Aaron y Pivaral. El día de hoy hablaremos de origami, matemáticas y otras cosas más con Yamila Regini. Muy buen día, espero se la estén pasando bien. Yo soy Aaron Pivaral y tengo el gran honor de tener como invitada a Yamila Regini. Ella es origamista, profesora de matemática y creadora de contenido en la cuenta de Plegar Yamila Regini. Yamila, bienvenida a Te Pregunto de. Muchas gracias por esta invitación, un saludo para todas y todos por allá, gracias por estar mirándonos. Bien, para mí es un gusto poder tener este espacio y poder platicar contigo de origami, de tu labor docente y de las cosas que estás haciendo. ¿Verdad? Primero que de todo, quisiera que nos comentaras o que nos contaras cómo fueron tus inicios con el origami y cuál fue ese clic o ese gancho que te hizo decir, yo aquí me quedo en el origami. Bueno, inicios creo que como muchas personas en este mundo, cuando era adolescente había terminado la secundaria, había iniciado mis estudios superiores y plegaba con una amiga, Sara. Ella iba a una escuela, tenía varios amigos de comunidades orientales y había aprendido con ellos y cuando estaba conmigo, plegaba conmigo, ella me enseñó a hacer las Lucky Star, la grulla, y nada más, plegábamos muchas Lucky Star y las metíamos en botellas en ese momento, y era más que nada una actividad compartida con ella que tenía 13 años y yo 18, así que era como una hermana para mí y era entretenido. Eso fue un antecedente, digamos, importante, me gustaba. Y después, en mis estudios superiores, conocí a una profesora de geometría que practicaba origami de manera informal, con una origamista japonesa, acá en Argentina. Y ella empezó a estudiar relaciones con la matemática, así sola, y cuando me recibí, y tomé un taller que eres para docentes con ella, y fue como, wow, esto es impresionante. Toda esa matemática escondida en hojas de papel dobladas me asombró. Cajas, módulos Sonobé haciendo cuerpos. Y a la par, un año después, empecé a trabajar en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, y un grupo de estudiantes plegaba en sus ratos libres, yo los vi, y me pareció que era una oportunidad interesante para hacer que esa actividad recreativa que hacían en ratos libres se transformara en una actividad didáctica en el aula, así que sin mucha planificación realmente, decidí que lo iba a tomar para trabajar en función lineal a partir de proporcionalidad. Así que fue como un tema además que no era estrictamente geometría, y resultó, fue muy bueno los resultados, armaron después instalaciones con distintas figuras, además yo no sabía hacer figuras, y ellos tenían que buscar las figuras porque sabían más que yo. Eso fue para el año 2014, yo sabía muy pocas figuras, así que dije, bueno, fíjense por internet y busquen figuras, tráiganlas y vemos si esas nos sirven o son muy difíciles. Y fue muy, muy bueno, fue una experiencia muy buena y ahí quedó. Y esa fue como la gran experiencia, y después año tras año fui investigando, tratando de dar talleres, conseguir libros, de empezar a conseguir información teórica, y empecé a investigar yo, muy de laboratorio, digamos. Qué genial, qué chilero. Sí, yo pienso que de alguna manera siempre cuando empezamos estamos con esta cuestión de ir investigando y viendo qué más se aprende, ¿verdad? Tengo entendido que, por un lado, estudias también arte.
y como el profesorado de matemáticas. ¿Cómo llevaste esta parte de tu formación profesional? Bueno, no estudio actualmente, sino que estudié en nivel secundario, hice un magisterio. Entonces tenía en un turno, estudiaba mi bachiller, y en el otro turno estudiaba Bellas Artes. Tuve una formación disciplinar, digamos, o sea, estudié las disciplinas artísticas del grabado, la escultura, la pintura y el dibujo, y después algunas cuestiones generales al arte, como por ejemplo composición, morfología, y había una asignatura, historia del arte, por ejemplo, y había una asignatura que se llamaba matemática especializada, que es también conocida como sistemas de representación o dibujo técnico, pero estaba estrictamente aplicado al arte. Era la geometría aplicada al arte. De hecho, hoy en día se conoce así esa asignatura. Años después di esa asignatura un año como suplente, y hacíamos cosas así. Este libro es de ese docente. Ah, ¿sí? qué bonito. O sea, dibujábamos y planificábamos cómo iban a quedar obras de arte en murales, por ejemplo, ¿no? Cómo hacíamos ese tipo de trabajo, y era un trabajo matemático, geométrico, de base, y eso fue un espacio de encuentro entre el arte y la matemática, en nivel secundario. En el nivel primario, que es anterior, yo era muy buena en matemática y iba a las olimpiadas y cosas así. Así que ya en nivel secundario me gustaba la matemática, me gustaba dibujar y pintar. Encontrar este espacio de mezcla de los dos fue, la verdad, que muy bueno. Y en nivel superior volví a encontrar eso en talleres de geometría, como el de esta docente que nos permitía jugar un poco con lo manual. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho del contenido que generas porque involucras mucho el conocimiento que tienes sobre el arte, ¿verdad? Tienes como ese contacto y a veces es como el origami como arte, pero no siento como esa vinculación con otras formas artísticas o esa parte teórica del arte que se encuentra. Entonces a mí me gusta mucho que en algunas publicaciones que he leído tuyas o en algunos momentos que te he escuchado y en algunos directos, pues involucras tanto temas o teoría del arte con contenidos matemáticos o geométricos que complementan mucho este contenido. ¿En qué momento? Aquí me gustaría Qué como bueno saber. que pueda traspasar. Ajá, exacto, exacto. Ahorita me gustaría saber en qué momento decides estudiar ese magisterio o ese profesorado en matemáticas. ¿Qué te lleva a decir, me quiero dedicar a enseñar matemáticas? Cuando estudiaba Bellas Artes creí que iba a terminar ese magisterio que te da un título para ser profesora de arte. Creí que me iba a dedicar a eso y que iba a estudiar, por ejemplo, grabado después, que es una de las disciplinas. Pero justo acá una reforma educativa que hizo que, por ejemplo, luego de que egresé yo, mis compañeros y algún que otro grupo después del mío, quienes se recibían ya no podían ejercer como docentes, por ejemplo. Iban a hacer un bachiller orientado en arte, y el terciario, el profesorado de nivel terciario que había acá para estudiar artes, de alguna manera lo sacan, lo desarman y lo transforman en una universidad. ¿sí? Hoy en día es la universidad más conocida acá, que es el UNA, que antes se llamaba IUNA, y antes de eso eran institutos de formación artística, que ahora hay otros, por ejemplo, para recuperar esos espacios de formación docente. Y ese momento fue como un momento digamos, de crisis para mí,
porque había mucho revuelo en educación sobre las currículas, qué se iba a estudiar, en qué sedes, porque había muchos edificios para estudiar, entonces por ahí decían que una materia te tocaba en un lugar, era tal revuelo que a mí no me generó confianza. Entonces empecé a ver qué estudiar, y a raíz de esta materia que cuento, que quiero mencionarlo porque para mí él es mi mentor, él es mi maestro, que fue Francisco Pablo Sorrentino. Él falleció hace unos años y dejó, por ejemplo, este libro donde él vuelca todos sus conocimientos sobre la geometría aplicada al arte. Él es docente de pintura, pero le gustaba mucho la matemática, era muy fanático de Leonardo da Vinci. Y a raíz de esa influencia decidí emprender el camino de estudiar arquitectura. Empecé a investigar dónde y cómo eran las currículas, qué había que hacer, de qué se trataba la carrera y todo eso, y no me gustó mucho. Era bastante lejos de donde vivía, requería mucho esfuerzo, eran bastantes años. Había muchas cosas en el diseño curricular que no me gustaban, pero bueno, tenía ese plus de que era matemática y arte, así que hice un curso de introducción a la universidad, pero que lo hacías estando en quinto año, en el último año del nivel secundario, y quienes fueran mis docentes me decían que tenía mucha capacidad para la matemática, y que pensara en unirme al estudio de la matemática a nivel superior. Y mis profes de matemática decían lo mismo. A mí me gustaba mucho la matemática, así que haciéndoles caso también me anoté en el profesorado de matemática de acá de Buenos Aires, uno de los que hay, uno de los más conocidos, de hecho, que es el Instituto Superior del Profesorado, Joaquín B. González. Me anoté ahí, tenía que hacer un curso de ingreso y un examen en febrero, así que tenía tiempo, y mientras tanto hice algunos otros cursos de charlas de arquitectura, charlas en la universidad de carreras, y me anoté en la universidad también, inclusive tenía pensado que quizás historia del arte, porque me gustaba mucho historia del arte. O sea, en ese momento era un descontrol todo, claramente. Bueno, y me puse como meta en ese verano que si, sin mucho esfuerzo, si yo ingresaba con una buena calificación, me quedaba en el profesorado de matemática, porque lo que me tironeaba era el hecho de ser docente. Yo ya era docente, ya había hecho prácticas docentes en nivel primario, y me gustaba mucho, tenía bastante claro que quería ser docente, así que eso me tironeó bastante en esa decisión, y cuando finalmente rendí ese examen de matemática, me saqué algo así como entre 75 y 80% de 100, y quedé entre las mejores calificaciones que había, y me quedé en el profesorado. Nunca fui a la universidad. Nunca pisé la facultad de diseño y urbanismo, como se llama acá. Y quedé ahí. Y después, bueno, por suerte encontré el camino de que había de que una identidad profesional que incluyera ambas áreas de conocimiento era posible, ¿no? Había un lugar en el que yo podía crear una identidad a partir del arte y la matemática. ¡Hala, qué genial! Qué bonito. ¡Hala, qué genial! Porque de alguna manera tienes como esa influencia tanto o esa visión matemática, geométrica, del arte, y también como docente, y pienso que son como elementos muy interesantes para el estudiante, así lo veo yo. O sea, es decir, te escucho hablar y digo, ay, ojalá hubiera estudiado yo matemáticas contigo como maestra, o estoy con esa, ay, en algún momento puedo recibir una clase de matemáticas tuya. Bueno, muchas compañeras de trabajo me dicen que soy muy lúdica,
y que mis clases les gustan por eso, a veces lo atribuyen a que soy más joven que ellas o que mi formación es más actual, y yo realmente no creo que tenga que ver con eso, sino por mi formación en sí en estas dos áreas de conocimiento. Creo que el gran problema de la educación matemática es la necesidad de la abstracción, de trabajar en la abstracción en matemática, y que la posibilidad de visibilizar los conceptos es algo que colabora mucho en clases amenas. El origami es parte de eso, ¿no? El origami está dentro del conjunto de todos los recursos posibles para visibilizar. ¿Cómo ves la problemática del aprendizaje de la geometría o de las matemáticas en general? Realmente considero que hay una problemática general acá, por lo menos en mi región, en Argentina, que es la que le ocurría hace unos años a la geometría, que se la dejaba como para el último lugar. Ahora está pasando mucho acá con la probabilidad y la estadística. Creo que justamente si se incluye esa área de la matemática dentro de la currícula obligatoria en la enseñanza de la matemática para todos los niveles, es porque justamente en el mundo es necesaria ciertos conocimientos de la probabilidad y estadística para comprender lo que ocurre en el mundo, ¿no? Todas las estadísticas, los informes por gráficos, todo lo que son redes, todo lo que está pasando en este momento con la pandemia, son contenidos que están estrictamente ligados a la probabilidad y la estadística, y por ejemplo, creo que hoy en día es un gran problema pensar que en los recortes de contenidos prioritarios lo primero que saquen sea eso, ¿no? En términos de geometría, creo que la geometría ha hecho, o la educación de la matemática, ¿no? Ha hecho mucho trabajo de hormiga en los últimos 30, 40 años para recuperar su lugar de importancia y para recuperar mucho del trabajo manual, del trabajo táctil, motriz, porque es cierto que el álgebra en general se trabaja mucho desde la geometría analítica únicamente, y no desde una geometría sintética o una geometría estrictamente geométrica, ¿no? Como hacían los antiguos. En una geometría que se pueda fundamentar a sí misma y demostrar a sí misma, y no necesariamente para trabajar. Creo que esa es otra, creo que es la problemática más importante dentro del área de la geometría. Me parece interesante que de alguna manera, siendo tú como docente, tienes las nociones de esta problemática, también tienes, como lo mencionábamos hace un momento, tienes esta formación o esta influencia entre el origami, historia del arte, hablando un poco de arquitectura. Me gustaría saber cómo empiezas o cómo involucras, mejor dicho, el origami dentro dentro de tus clases o dentro de las planificaciones que realizas para dar clases. Bueno, en general, uno cuando da clases tiene contenidos, y esos contenidos van acordes a objetivos, ¿sí? Lo primero que hay son objetivos claros de qué queremos un estudiante aprenda. Hay objetivos de aprendizaje, y en función de esos objetivos hay contenidos. Entonces, eso es lo principal y es lo primero que agarro, y eso está en el diseño curricular. Después uno ve cómo. En ese cómo aparecen las metodologías, aparece lo que se conoce hoy como innovación educativa, aparece la posibilidad de fusionar las áreas también, porque creo que es parte de mi identidad y mi lenguaje. Entonces, ahí aparece el origami. Y pienso en qué contenidos, en qué momento del año lo voy a poner para hacer qué, ¿no? Si va a aparecer en una muestra final de la escuela, entonces tiene que generarse algo que se pueda mostrar a los demás, o si va a ser parte de un proceso que quede dentro del aula, si es algo que se va a exponer en el aula o va a quedar en la carpeta. Y después pienso en que es un camino, porque también hay un aprendizaje de cuestiones del mundo del origami
que requiere su tiempo, ¿no? Su alfabetización también, ¿no? Como tenemos la alfabetización digital hoy en día, bueno, hay una propia alfabetización en la simbología del plegado de papel que requiere su trabajo. Entonces voy haciendo pequeñas actividades donde, por ejemplo, no sé, cuando trabajamos las clasificaciones de los triángulos, de los cuadriláteros, de las figuras en general, plegamos papel para encontrar figuras. Entonces aparece el trabajo con la motricidad fina para que ellos vayan aprendiendo eso también, ¿no? De manera práctica. Y otra cosa que hago mucho es no enseñar, o sea, como siempre trabajo a partir de objetivos y contenidos, y mi guía es mi planificación, que es la currícula en la jurisdicción en la que estoy. Yo trabajo en 2 jurisdicciones acá en Argentina. Estoy en la ciudad de Buenos Aires y estoy en la provincia de Buenos Aires. Así que tengo 2 currículas diferentes. Esas, digamos que son mis guías de trabajo. Y entonces, como enseño a partir de eso, intento no incluir muchísimas piezas porque no creo que ellos tengan que aprender piezas, no estoy enseñando origami, sino que intento elegir piezas que me permitan, por ejemplo, las variaciones, que me permitan ir del plano al espacio en algún momento. Entonces a veces trabajo el mismo año o distintos años con los mismos grupos, la misma pieza, pero para hacer otra cosa. Eso lo que me permite también en el aula es que la clase, con la incorporación del origami, no sea un exceso. Porque algo que pasa, por lo menos una problemática y una queja, a veces que hay para abordar ciertos recursos en el aula, como el GeoGebra, que uno les tiene que enseñar cómo eso se hace, y que lleva mucho tiempo. O que, por ejemplo, plegar papel y plegar una pieza les es complejo o les puede quedar muy mal, y eso lleva tiempo o lleva también una frustración por parte del estudiante. Intento evitar eso, buscando piezas que sean simples, pero que visualmente generen algo complejo. Y piezas que puedan ser explotadas, digamos, o potenciadas desde distintos contenidos para poder repetirlo. Un ejemplo, que me busqué cosas. Esto es mío, pero podría... Ah, sí. Puedo mostrar cosas de mis alumnos, voy a mostrar. Esto es de mis alumnos. No tengo muchas cosas de ellos porque en general las quedan. Bien. Pero bueno, un ejemplo es trabajar con figuras geométricas, trabajar el plegado de figuras geométricas y después volver a usarlas para ver teselaciones, mismos procesos, genial. Trabajar áreas, relaciones de área. Sí, pues. A mí me gusta mucho trabajar desde el constructivismo. De hecho se mezcla con algunas maneras de trabajo del mundo de las artes, que es dejar ese espacio libre a la creación y al diseño, y también se entrecruza, o por lo menos yo veo esa fusión entre el trabajo matemático del ensayo y el error, y encontrarse con el error nos permite preguntarnos por qué no funciona, por qué esto no se puede hacer, y las respuestas a esas preguntas son muy interesantes porque traen la teoría matemática, los teoremas, traen los por qué. Los qué son las verdades matemáticas, y las verdades matemáticas son la matemática misma. Y me parece que ese trabajo es el trabajo de la demostración o de la introducción a la demostración desde un espacio lógica, que a mí me gusta que en esta actividad, donde primero aprendemos a hablar y pegamos un montón de figuras y después aparece la idea de teselado o de mosaico, yo no les muestro mosaicos para crear, sino que les digo que que hagan muchas piezas y que intenten agruparlas como un rompecabezas de contacto, no de encastre, para armar un cuadrado o un rectángulo, que intenten armar una baldosa. Y ellos mismos van poniendo las piezas hasta que encuentran algunas que encajan ahí,
y se dan cuenta que no era una adivinanza, por ejemplo, que no había una única solución porque uno tiene una baldosa, el otro tiene otra baldosa y el otro tiene otra baldosa. Y también se dan cuenta que figuras como el romboide no lo pueden utilizar, porque hay una condición que tienen que cumplir para las teselaciones, que el romboide con estas piezas no la está cumpliendo. E inclusive se dan cuenta que en algunas les quedan espacios por rellenar que no pueden hacer con ninguna de las figuras que estuvieron, o un trapezoide, y no lo habíamos hecho. ¿Está bien? Bueno, me gusta que se dé ese espacio para encontrarse con eso, con lo que no se puede, con lo que falta. Qué genial. Sí, qué bonito, porque algo que a mí me gusta mucho es el hecho de que no salen los mismos resultados, como lo mencionaste hace un momento, y que eso también enriquece la información o la actividad dentro del aula. Creo que hay bastante cercano con las artes y eso no ocurre en otras áreas. En general todos resolvemos los mismos ejercicios, aunque no necesariamente los vamos a resolver de la misma manera. Pero los resultados finales o el objetivo final parece ser el mismo. Y en cambio, en actividades que tienen relación con lo artístico, porque estamos creando una imagen o creando un objeto, que va a vernos una imagen también, aparecen las imágenes propias, Sí, pues, que son únicas. cierto, qué bonito. No sé. Después, otras que hay son así, por ejemplo, teselados, pero con pirámides, ¿no? Donde se puede jugar con la idea de fractales o no. Inclusive ahora no tengo, pero ellos lo que hacen es superponer y armar volúmenes. También las mismas para crear cuerpos. Estos son cuerpos, es un estudio de cuerpos hechos por mí con algo que inventé, básicamente. O sea, agarré unos cuerpos, los quedé de una manera, creando una especie de algoritmo de unión, lo repliqué para estudiar de qué maneras podían conectarse y qué sólidos podía crear. Y así apareció esto, y en los chicos aparecen otras cosas. De hecho, a mí lo que me gusta mucho de trabajar en el aula es que yo estoy muy atravesada por lo que sé de matemática, por las fórmulas, por qué quiero hacer y qué concepto quiero que aparezca ahí, y ellos no, porque no lo saben, entonces es mucho más libre, realmente puede aparecer, no sé si cualquier cosa, pero prácticamente cualquier cosa. Yo he hecho varias de las actividades por unos 6 años consecutivos, y todos los años no dejo de sorprenderme y de ver objetos nuevos. Sí, me imagino, sí, es como ver la creatividad misma de los estudiantes y ver qué sale también, ¿verdad? Qué resultados ellos también pueden obtener. Quiero hablar un poco del artículo que escribes, ¿verdad? Que está titulado como Diversidad de una construcción, la selección de recursos para la enseñanza de la geometría. Aquí te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te motivó para escribir el artículo y cómo lo planteas, verdad? Bueno, primero es en el contexto de una diplomatura en enseñanza de la matemática para nivel medio que hice hace 2 años atrás en la Universidad de General San Martín, acá en Buenos Aires, y me motivó el hecho de incluir al origami. Así como me gusta que dentro del aula de matemáticas se sorprendan cuando aparece el origami o cuando aparece una clase que parece de arte y no de matemática, me gustaba la idea de que las y los profes que tenía en ese diploma se encontraran con la lectura de una justificación para el uso del origami como un curso.
hoy en día, por lo menos en esta región, sé que en la mayoría de las partes del mundo está pasando lo mismo, el GeoGebra es una herramienta que está consolidada como parte de la educación. Hay mucho trabajo de investigación al respecto, es alucinante, yo uso el GeoGebra, no en mis clases, pero sí para mí en lo personal, para hacer cosas que tienen que ver con el origami también. Pero en las clases es complejo porque la mayoría de las escuelas no tienen internet, los chicos no tienen computadoras que lleven y traigan de la escuela a la casa, y la necesidad de que todo eso esté permanentemente, y la alfabetización que incluye el GeoGebra, no es que aprendo las herramientas en un rato y ya está, no. Hay distintos tipos de herramientas, sirven para distintas cosas, entonces, no digo que sea sumamente complejo, lo he usado y es espectacular, pero realmente hay contextos, o muchos de los contextos en los que trabajo, es una herramienta bastante compleja. Y en cambio el origami no, porque hojas de papel podemos conseguir en cualquier parte. Acá se venden esos tacos de anotadores, que salen bastante económicos, hay revistas, folletos, todavía hay en Argentina mucha folletería en la calle, entonces uno recolecta folletos y tiene para trabajar desde ahí, inclusive. Y eso me parece que es lo que me motiva también a creer que puedo usar el origami como un recurso permanentemente de una manera más sencilla que otros recursos que se proponen de manera más masiva. Y sin embargo, no hay tanto trabajo publicado, así, digamos que no hay, no. Hay gente, y acá hay gente también en Argentina, en esta región, en el mundo se habla mucho, pero no hay investigación en didáctica de la matemática, investigadores en didáctica de la matemática, que en lugares académicos hablen de esto, hay poco. Hay poco. Son como experiencias de innovación, cada vez aparecen más, pero son como experiencias aisladas. No hay un equipo de investigación didáctica que se ocupe de trabajar en esto. No hay. Hay muchos origamistas que han hecho el trabajo de escribir libros de relaciones entre el origami y la matemática, hay profes de matemática también, pero no desde espacios académicos como en el que yo estudié, donde había un equipo de investigación en didáctica. Mis profes son un equipo de investigación en didáctica de la matemática, de todos los niveles. Y eso me motivó. Y después, como la mayoría del trabajo en esa diplomatura en el área de geometría estaba relacionado con GeoGebra, era como un cierre, enganchar al origami con la GeoGebra en ese trabajo. Como ver cómo se podían potenciar el GeoGebra trayendo problemas del mundo del origami o trayendo problemas que impliquen el plegado de papel al GeoGebra. Y eso fue lo que me motivó, darle un fundamento y a considerarlo un recurso realmente, a establecerlo, ¿no? A colocarlo ahí, dejarlo ahí colocado y decir, esto es un recurso para el aula de matemática. Exacto, y eso es porque tiene valor propio. Exacto. Tiene un valor propio que el GeoGebra no da, que las herramientas manuales no dan. Tiene un valor propio. Sí, y eso es de lo que me gusta de tu artículo, porque propones una serie de actividades y va de regla y compás a trabajar con papel y luego trabajarlo en GeoGebra. Entonces no es solamente me puedo quedar solo en regla y compás o trabajemos directamente en GeoGebra, sino se puede crear una serie de actividades que se acompañan y que se pueden complementar entre sí. ¿Verdad? Eso fue de las cosas que me gustó mucho del artículo. Y también, así como comentas, hay investigaciones, pero no hay muchas. Y de lo que me gusta precisamente de tu artículo es que me he topado con otros artículos, pero los investigadores no se dedican al origami, ¿verdad? Hacen su investigación y todo, y ahí quedan. Pero en tu caso, sí. eres docente
eres origamista, te involucras, entonces el contenido que está ahí logra involucrar ambas visiones, lo voy a decir de esta manera, o logras involucrar precisamente estos dos elementos, a diferencia de otros artículos donde se queda nada más en la investigación y no hay como experiencia del origamista detrás. Sí, eso es cierto también. Hay investigación de parte de matemáticos, pero así como decía, como experiencias de veamos de qué se trata, qué matemática hay acá. Y, y hay un análisis matemático de algo que donde es como decís que aparece la visión, pero aparece la visión del matemático nada más. Eso también lo considero así. Y otra cosa que antes no dije es que me parece que hay, o sea, yo sé que hay investigación en esto porque le estuve preguntando el año pasado que hubo muchas conferencias, participé de varias de estas que fueron los webinars, todo lo que hubo a nivel internacional, traté de estar en todo. Sé que vos también, y les fui preguntando a quienes pude alzar la mano o escribir en un chat de dónde sacaban la información o cómo surgían estas experiencias de investigación, y me contaron que hay, pero que están como, no están públicas, están cerradas a espacios de investigación universitaria, no se han publicado, y muchas además, o por lo menos a las que tuve acceso, inclusive libros de origamistas y todo, están en inglés, no están en español, no tienen versiones en español. Y bueno, eso hace que nuestra región tenga menos material. Exacto. Sí, aquí en Guatemala igual, aquí es un poco complicado trabajarlo de esta manera. A pesar de que se ve el origami como un recurso didáctico, no hay mucha investigación, y si la hay, no es pública o no es de fácil acceso, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí se tiene esa relación, y sí hay mucho contenido en inglés, ¿verdad? He encontrado ahí algunos artículos que están en inglés, que también requiere como su proceso de aprendizaje, de poder interpretar bien o hacer una traducción lo más fiel posible, ¿no? Desde tu experiencia como docente, artista del origami, ¿qué, qué recomienda, bueno, como docente, pero también como artista del origami, qué recomendaciones nos darías para la enseñanza de la geometría? En general, como para que hay que tomar en cuenta. recomendaciones para docentes, para, Para docentes. para público en general, para Para docentes. docentes. Sí, tengo algunos como tengo una lista, Me diría que es más imagino, amplia sí, sí, pero de lo que así me en gustaría, así que estaba general. como pensando cómo lo resumiría. Ok. Creo que esa problemática que mencionaba, ligada a la posible frustración porque las cosas no salen, es algo que hay que ver. Otra problemática muy importante es que las aulas acá en Argentina son de entre 25 y 35 estudiantes, y dar clase para esa cantidad, clases de origami, es complejo. Son problemáticas, y son problemáticas que traen las y los docentes, ¿no? Exponen, pero ¿cómo hago en una clase con 35 para dar una... Yo he dado talleres con 250 personas. Me imagino. Con gente que se puede meter en el medio con micrófonos para que obviamente pueda estar acercándome o escuchar y saber qué ocurre en cada lugar, pero lo he hecho en una escuela y nada, funciona. El tema es la metodología, y de eso hay mucho menos que de todo lo demás. Sí. Cuando hablamos de investigación y eso. Bueno, algo en lo que vengo trabajando es en aportes metodológicos para la enseñanza del origami adentro de las escuelas. Hay una metodología clara para el mundo del origami, que es, por ejemplo, la lectura de diagramas permanentemente,
que una metodología que incluye el paso a paso tutorial, que dentro del aula es una cosa imposible con tantas personas. Así que yo intenté hacer eso, estas primeras veces que contaba antes, donde lo incluí, y trabajaba por grupos, y trabajaba así porque ellos sabían las piezas que tenían que hacer, ellos las habían buscado en YouTube tutoriales para poder hacerlas, y es diferente que cuando uno trae una experiencia de construcción con plegado de papel y todos en el aula tenemos que generar al mismo tiempo la misma, ¿no? Así que vengo trabajando en eso muy lentamente, quizás para cuando me jubile pueda buenísimo. escribir algo público al respecto, pero bueno, mis recomendaciones son evitar eso, hay que evitar eso. Okay. ¿Y cómo se evita eso? Hay que elegir piezas que tengan pocos pliegues. Yo llamo pocos pliegues a 5 pliegues. Okay. Hay que elegir piezas que no tengan más que 5 pliegues, por ejemplo. Hay que plegarlas muchas veces antes. Hay que, en casa, antes. No se vale llegar al aula y decir voy a hacer esto. No, hubo que haberlo hecho antes varias veces para ver todos los problemas motrices que puede generar la pieza que uno eligió. Hay que probarla en diferentes papeles, de diferente tamaño y de diferentes grosores, porque las problemáticas motrices con los tamaños y los grosores de papel no hay que dejarlas al azar, no hay que prevenir todo ese tipo de cosas que son fáciles de prevenir con la práctica, ¿no? Y después algo que yo llamo yo lo llamo metodología de disociación de sentidos. Creo que el problema principal en la enseñanza del origami, y ahora te hablo específicamente del origami, es que requiere del uso de muchos sentidos a la vez. Cuando uno estudia origami en un taller o mirando internet o leyendo libros, tiene que traducir un lenguaje simbólico a una acción motriz. Tiene que escuchar indicaciones y reproducirlas de manera motriz, o tiene que ver y reproducir acciones visuales, pero tiene que usar muchos sentidos a la vez que requieren de habilidades propias de cada sentido, ¿sí? Me refiero al hecho de que la motricidad es una habilidad, y si soy mejor motrizmente para plegar chiquito o para plegar grande, son diferentes dificultades de la motricidad fina. No puedo estar aprendiendo a hacer eso en el mismo momento que estoy aprendiendo a traducir símbolos. Como que hacer todas esas acciones de aprendizaje que involucran distintos sentidos a la vez es lo que para mí, en lo que vengo investigando desde el año 2014, para mí ahí están los problemas con la frustración, los problemas en los que el aula se transforma en un caos porque tenés muchos y muchas estudiantes que no logran hacer la pieza que querés, y la mala elección de una pieza compleja que requiera mucho trabajo motriz o mucho tiempo de plegado. Creo que ahí están los factores. Entonces trabajo con una metodología que se llama de disociación de sentidos, donde ellos le prestan atención a un sentido a la vez. Y no trabajo con diagramas ni con símbolos, porque si voy a enseñar contenidos matemáticos en un aula de matemática, lo que me va a interesar es que lo que se aprenda tenga que ver con un contenido matemático, no con uno del mundo del origami. Voy a incluir cosas del mundo del origami para que las vayan aprendiendo, pero las voy a ir haciendo muy de a poco. Entonces no pongo diagramas y no hago paso a paso. Lo que hago es usar CPs. Amo los CPs. Entonces dibujo en el pizarrón muy grande, o ya me lo traigo dibujado, un CP, que incluso no tenga ni siquiera definido valles y montañas.
les hago trabajar la observación, que es uno de los primeros, si pensamos, por ejemplo, en el modelo de enseñanza de la geometría del modelo Van Hill, la visualización es uno de los primeros niveles. El reconocimiento de espacial, visual, y la reproducción de eso, ¿no? Usando solo lo visual, y obviamente el trabajo motriz, y después de hacer eso, doy indicaciones de paso a paso para todas y todos, pero así como decía antes, pocos pasos, 5 pasos. Uso mucho este tipo de piezas, surgen de 1 o 2 pliegues, y son, en general, todas estas, por ejemplo, son las bases del origami tradicional, las que se conocen como las bases en el origami, salen de acá. La base preliminar, la base triangular, bueno, y tienen pocos pliegues, por eso se llaman bases, porque con pocos pliegues genero alguna pieza que permite la variación para después hacer otra pieza. Me ha servido eso. He sometido a laboratorio, he trabajado muy en laboratorio ante la falta de experiencias didácticas colocadas en libros públicos, además. He trabajado eso en forma de laboratorio, he sometido a mis estudiantes a prácticas de laboratorio donde han hecho cosas complejas porque querían, y se han esforzado mucho, y he visto lo que se tienen que esforzar, o lo que se han enojado porque tienen que hacer varias veces lo mismo hasta que les sale bien, y no les gusta hacer eso muchas veces. Y esto es lo que ha tenido los mejores resultados. 100%, 100% buenos resultados. Todas y todos han podido, y nadie ha tenido un problema en el medio. A lo sumo les quedaron chuecos las coincidencias, ¿no? Que ahí, claro, reducís todos los factores, y lo que termina visibilizándose es la necesidad del trabajo motriz. Porque otra de las problemáticas en la enseñanza de la geometría es que la algebrización y el trabajo abstracto en matemática le ha quitado mucho trabajo de material concreto a geometría en los nivel inicial y primario. Eso es muy Entonces, cierto. cuando yo los recibo a nivel secundario, no tienen tanto trabajo motriz realizado, ¿no? Parece que les cuesta, y también hay personas a las que les cuesta, ¿no? El trabajo motriz, y no está mal. Sí, es cierto, o sea, al final cada uno de nosotros tiene habilidades ya desarrolladas y otras habilidades por desarrollar. Pero eso es muy cierto, o sea, no me había puesto a pensar en eso que mencionas de la algebraización, no sé cómo lo dije, pero eso, y que ya después no hay mayor dominio de nociones geométricas, ¿verdad? Qué buenísimo eso. Sí, un ejemplo que a veces doy en los talleres que propongo para docentes, o en talleres en escuelas para docentes que he dado, es el ejemplo de la congruencia en geometría. La congruencia en geometría se trabaja demostrando que los ángulos tienen la misma medida, o que la longitud de los lados es la misma. Porque hay una ecuación involucrada, o porque hay una medida que inclusive hasta trabajan los diferentes sistemas de medición para hacer estas cosas, y las cambian de sistema de medición, etcétera, ¿no? Y demostrando eso, demuestran que las figuras son congruentes. Y la definición de congruencia ni siquiera es esa, porque las definiciones en geometría son definiciones geométricas. Y la definición de congruencia es que ante la superposición las figuras coinciden. Plenamente. Interesante. Plenamente. Y es una demostración visual. El problema es la falta de reconocimiento de que un proceso visual es también una demostración.
¿Ves? Qué interesante es, qué genial. Yamila, ya para ir terminando esta parte o esta parte semiestructurada de la entrevista, quiero preguntarte, ¿qué te motivó a iniciar con Plegar Yamila Regina? Con tu cuenta en Eh, Instagram, con todo lo que estás generando actualmente en Instagram, Facebook, YouTube. ¿Qué? Empecé en Facebook, en realidad. Ujú. Tenía la cuenta, pero para seguir gente. Nunca me gustó usar muchas redes sociales a la vez. De hecho, ahora que estoy usando más Instagram, porque es mediante la cual tengo más interacción con las personas, se ve que las personas lo están usando más, estoy usando esa y uso muy poca Facebook. De hecho, lo uso a veces para compartir fotos porque hay amigas y familia en Facebook. Um, pero empecé en Facebook y empecé como una página eh, para, para empezar a dar talleres. La gente que me conocía me decía, bueno, ¿cuándo vas a dar un taller? ¿Cuándo vas a dar un taller? ¿Cuándo vas a dar un taller? Y en un momento mucho impulso y arrancaron los talleres. eh, y hice una página para eso. Así que empezó como un espacio de difusión de talleres de origami, pero con una mirada diferente, porque yo nunca digo que doy talleres de origami, doy talleres de plegado, porque creo que, que esa diferenciación me coloca en la posibilidad de usar la plasticola y la tijera también. Sí, cierto, sí. Bien No pensado, bien sé, pensado. eh, creo que es eso, a mí me gusta que no haya límites eh, de ese tipo. Y porque no enseño tampoco figuras, no creo que mis talleres se venga a aprender figuras, sino que se vienen a aprender conceptos que se visibilizan a partir de figuras o piezas, ¿no? Y me gusta mucho más lo estructural, no hay una técnica de origami que me guste ni nada, pero puede ser modular, puede ser teselados, plisados. A veces me copo con algo figurativo también, pero me gusta lo estructural. Y arrancó desde ahí. Y al principio, cuando arrancó Instagram, Facebook era como un lugar de servicios e Instagram funcionaba como un portafolio. Entonces, cuando empecé a publicar en Instagram, era como mi portafolio. Y mostraba lo que hacía eh, en objetos, básicamente. Y, y después se fue transformando en una red de intercambio, ¿no? La gente no solo miraba imágenes, sino que también empezó a pedir leer contenidos en Instagram. Eso no ocurrió hace tanto tiempo, no sé si 2, 3 años atrás, así que empezar a comunicar las ideas me pareció algo interesante que proponía la red, intercambiar ideas con otras personas. Y vengo aprendiendo, debo reconocer que consumo la red desde ese lugar, que me gusta seguir a las personas de acá de Argentina que hacen mis talleres, colegas, cosas así, personas, digo, así que no generan un contenido social público, pero que me gusta mucho seguir a personas que generan contenido de ideas que podemos intercambiar y sin pensarlo mucho es el contenido que creo que hago. Cuento qué veo ahí, qué estoy viendo cuando hago eso, cuando pliego el papel, cuando pliego esa figura, y de esa manera siento que motivo a otras personas a saber que hay la posibilidad de observar matemática en eso, en comunicar que que hacemos matemática muchas veces sin saber que hacemos matemática porque creemos que la matemática es solamente hacer cuentas. Sí. Y, eh, y no sé, eso, creo que hago eso. Eh, creo que hago eso. Intento que motivar a otras personas a ver otras cosas de la matemática.
Excelente. Y la última pregunta de esta sección. Esto ya es como curiosidad mía. ¿Cómo planteaste, cómo, cómo surgió la idea de los ciclos de vivos o directos que hiciste en Instagram? ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo lo planeaste? ¿Qué te motivó también a hacerlo? Es decir, para mí fue una idea genial. A mí me gustó mucho eso. Bueno, mis talleres de plegado son eso. A ver, cuando doy talleres de plegado, los talleres de plegado en general tienen están divididos en tres partes. Una parte es una actividad que incluye el origami tradicional. La otra parte trabajamos algo de origami modular y la otra parte trabajamos algo de corrugados y plisados. Y en las tres, el hilo conductor es qué hago con esto, ¿no? Y dónde esto se aplica, para hacer qué, y qué variaciones posibles hay, que son infinitas, qué variaciones puedo buscar, cómo las busco, ¿no? Cómo trabajo la exploración de las piezas en función de que hay un objetivo de algo que quiera hacer con eso. Y cuando termina el taller, siempre muestro imágenes de aplicaciones en el mundo del diseño y las artes, en objetos, donde hasta señalo que son los mismos, la base estructural es la de los mismos objetos que ellos plegaron en la clase. Y se sorprenden porque aparecen alfombras, vestidos, carteras, mesas, sillas, de todo, clases de matemática, o sea, hay realmente de todo. Gracias Pinterest por todo lo que nos das. Todo con cita, ¿no? Sí, yo soy muy de buscar las autorías y de tratar de hablar con los artistas o visitar las web para saber cómo piensan, cómo llegaron hasta ahí otros también. Eso me interesa bastante. Entonces, estoy siempre observando la aplicación, porque muchas de las personas que vienen a mis talleres son o origamistas ya, plegadores que quieren saber cómo funcionan las cosas, o cómo pueden hacer más con lo que tienen, como tener más herramientas de exploración manual. Después artistas que quieren aprender a cómo manipular el papel para que el papel haga lo que quieren en su cabeza, que es difícil hacer eso. Sí. Y muchos estudiantes de diseño. A mis talleres vienen muchos estudiantes de diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de acá de Buenos Aires, a la que no fui. A la que te contaba antes que no fui, bueno, ahora charlo y me encanta charlar con estudiantes de ahí de la FADU. Sí, yo digo que pasa. Sí, es interesante cómo también uno le llega a conectar después con esos lugares donde tal vez uno ya no continuó, pero sí tiene como esos contactos, ¿verdad? Sí, así que bueno, cuando todos estaban con esto de los vivos o me pedían talleres y había nacido mi hijo, Álvaro, el año pasado, Sí. no estaba con disponibilidad para eso, pero tenía ganas de hacer algo, de tener un momento para mí, para esto que me gusta mucho, eh, y, y pensaba que se me habían ocurrido otras cosas, pero me parecía que requerían mucho tiempo de trabajo. Y un día así fue, un día dije, ¿y si hago vivos invitando a las personas en las que yo pienso cuando doy talleres de plegado? Y digo, ¿y cómo sería eso? Bueno, me siento y lo escribo. Y fue así, al otro día me levanté, me senté y lo escribí. Dije, bueno, yo pienso en esto con tal persona, pienso en esto con tal persona, pienso en esto con tal persona, eh, y les escribí ese mismo día. Che, estoy pensando en esto, lo estoy terminando de escribir, si te lo mando y te fijas a ver qué te parece, ¿me podrías decir si a vos quisieras participar? Y la verdad que convoqué
creo que una sola persona no podía, que es Nicolás Sánchez, que es diseñador de indumentaria. Y nada, los demás se sumaron. Y de hecho, lo dije en varios vivos, es gente que sigo y que no, que por ahí me decían, ¿en serio? ¿Y pensás en mí? Y nunca habíamos hablado, pero yo observaba que en lo que hacían en su trabajo había conceptos del plegado involucrados que son conceptos básicos que permiten en su profundidad o en la investigación profunda llegar a objetos sumamente complejos o a trabajos muy complejos. Sí, qué genial. A mí me gustó mucho ese ciclo de directos, por eso mismo de que hay una aplicación de los plegados y para mí fue como muy novedoso dentro de lo que se estaba haciendo en su momento, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por los directos, estuvieron muy buenos y yo de hecho ahí los tengo guardados en YouTube. Ya tengo ahí mi lista de reproducción de eso porque sí están muy buenos, yo los Genial. recomiendo mucho. Sí, Bien, Yamila, creo, Sí, sí, perdón. tuvo muy buenas repercusiones, hubo buenas respuestas. Creo que lo que destacó fue la metodología, esa metodología constructivista que deja espacio a mucho más, te deja con tarea, Eso, te deja con ganas de hacer, te deja con la tarea. La tarea es tan importante que vos te vayas de un lugar, que cortes una conexión, que termines una clase, que termines de leer un libro o un artículo y que te quedes con preguntas, que te quedes con ideas, que te quedes con ganas de más, pero sepas cómo encarar eso, cómo encarar la búsqueda de las respuestas, cómo encarar la búsqueda del hacer más, del plegar más, dónde ir a buscar. Me parece que esa metodología constructivista que apoyo, que sostengo desde mi espacio personal, no siempre se puede sostener desde un aula, pero creo que eso fue lo que, además de la idea de ver las aplicaciones, porque había otras personas mostrando aplicaciones, por ejemplo, en la tela, usos de materiales, ha habido, pero creo que esa metodología es única, produce todo eso. Sí, es cierto, ese detalle, o al menos dentro de la estructura de lo que planificaste, pues ese detalle de la tarea estuvo muy, muy bueno, muy bonito, me gustó mucho cómo está estructurado realmente y pensado todo lo que trabajaste en esa serie o en esos ciclos de directos. Bueno, Yamila, vamos a pasar a una parte de preguntas al azar, ¿te parece? Voy a hacer una serie de preguntas al azar. A ver. Ahí miras la presentación. Sí. Ok. Aquí hay 18 preguntas, de las cuales tú eliges 6, ¿verdad? 6, tú dices si quieres las 6 de gustos, o 6 de origami, o 6 de matemáticas, o si quieres distribuirlas en esa cantidad. Ahí es al azar. Tú me dices de gustos, quiero la 1 y la 2, o la 3 y la 5, origami tales números, matemáticas tales números, y ya te pregunto. ¿Ya? Tú me dices si me dices los números de una sola vez, o me dices el número y vamos respondiendo así, como más te sientes cómodo. Vamos de a una. Va. Vamos de a una. ¿Qué es esto? Me llama mucho la atención la columna de gustos, así que creo que voy a elegir de ahí a ver qué sale, ¿sí? Vamos con el 2, porque me gustan mucho los números pares. Buenísimo. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, no sabría qué elegir. Supongo que la pasta la pasta rellena, con salsa. Ok, pasta rellena con salsa. Es muy bueno. Bueno, a ver, origami, vamos con el 4. 4, veamos. Seguimos con
3 artistas del origami que recomiendes. Uy, bueno. O de plegados. Aquí ¡Ay, como... son muy pocos 3! Bueno, Paul Jackson, para mí encontrarme con su libro fue encontrarme con la didáctica en el plegado, como cierto orden de manera de pensar el plegado que me ordenó a mí. Cuando yo encontré sus libros, dije, esto es lo que buscaba, esto es lo que yo quería, y me encantó. Tomoko Fuse, creo que es una crack, es como, no sé, la número 1 de las carreras de autos en el mundo del origami. Es increíble, creo que es una influencia fuerte en no elegir una técnica de trabajo, es una influencia fuerte en investigar ideas, en buscar variaciones, en hacer, ¿no? Tiene como esa vorágine de hace, y parece un sinfín ella. Así que la elegiría ella. Y después, no sé, es muy difícil. Me gusta, no sé, Ali Bagmani me gusta. Esa enganche entre la matemática y el origami, en él es muy claro, en otros también, pero él es muy didáctico y me gusta mucho lo que hace. Ah, buenísimo. Cómo explora, ¿no? Cómo explora las variaciones, cómo organiza lo que hace, es muy organizado. Eso me gusta. Sí, es cierto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál te interesaría averiguar? Matemáticos 6, porque ahora estoy haciendo 2, 4, 6. 6. Va, buenísimo. Este es Tendría que haber traído un dado. número irracional o expresión matemática favorita. Y aquí era matemáticas, no matemáticas. Solo tengo que corregir en la presentación, pero un momento, número irracional o expresión matemática favorita. No, supongo que elegiría expresión matemática, porque puedo elegir una fórmula Exacto. geométrica, como que el número racional ya me deja en un lugar que no. No. Okay. Qué difícil, vas a tener que cortar y después, porque hago mucho, pienso mucho. No, dale, tú tranquilo. Elegiría la fórmula del área. Parece una cosa muy simple, pero tiene un potencial. Quizás estoy muy sesgada por mi semana laboral. Esta semana lo usamos para ver, para visibilizar algunos conceptos de multiplicación, pero también se puede usar para después relacionarla con la de volumen, por ejemplo, y llegar a la de A más B al cuadrado. Es una fórmula que te permite visibilizar la multiplicación entre fracciones también. Es una fórmula que permite trabajar lo geométrico y lo algebraico, pero no solamente desde lo geométrico, también me permite visibilizar al número, a las operaciones de los números, encontrar la métrica, ¿no? Una visual directamente. Y eso me gusta. No todas las expresiones matemáticas son para generar visuales. Muy interesante. Bueno, gustos, 5. 5. ¿Red social favorita? ¿Una red Instagram. social o Sí, ahora plataforma es favorita Instagram. que consumas contenido? Perdón. ¿Cuál decías? No, Instagram. Instagram. Sí, no voy a mentir. Googleo mucho también, ¿eh? Uso mucho el navegador de Google. Googleo mucho. Y uso muchas plataformas. Y cuando quiero buscar algo específico, elijo en qué plataforma lo busco, pero la que más consumo es Instagram. Excelente.
Origami 3. A ver si encontrás mi patrón de recurrencia en la selección. Estilo de origami favorito. Y segura es técnica geométrica, diría. En la papiroflexia, una de las técnicas es la técnica geométrica. Y dentro de esa aparecen las que quizás desde mi región se están diferenciadas, que son los corrugados, los plisados y los teselados. E inclusive en mi región se habla de teselados solo con los planos, como ni siquiera esto, ¿no? Solo con los planos, pero estos, claro, esto. Ya, sí pues. Pero esto también es un teselado y acá no tengo ninguno, pero los curvos también son teselados. Qué genial. Matemáticos 1. Contenido matemático favorito o tema matemático favorito. Y me gusta mucho polígonos, el estudio de los polígonos, de la familia de los polígonos en general. Excelente. ¿Y algún polígono, polígonos regulares o irregulares? Y diría que los regulares. Regulares. Sí, los regulares tienen. Pero sí, y hay lugares ahí como de conexión re interesantes también. Ok, gracias. Sí, polígonos. Me encantan los polígonos. Excelente. Muy bien. Con esto terminamos la parte de preguntas al azar. Y ya viene una parte un poco reflexiva, una parte profunda de la entrevista. Aquí son 5 preguntas, que son como ya más directas. Y la primera es, si no hubieras conectado con el origami, ¿qué sería de ti ahorita? Lo hubiera conectado con el arte de todas maneras y creo que trabajaría mucho el arte contemporáneo, el arte conceptual, el arte concreto, el arte geométrico. De hecho, a veces lo hago, no es que siempre hago origami y trabajamos las instalaciones, creo que hubiera hecho algo de eso. Interesante. Ahí está. ¿Qué tanto han cambiado tus objetivos en general, como docente, como artista o como artista del origami o de pegados, como quieras verlo, de Yamila de hace 5 años a Yamila del presente? No sabría. No tengo como objetivos a muy largo plazo. Y soy de esas docentes que no, todos los años no hacen lo mismo. Todos los años tienen como una guía de trabajo distinta, porque tienen un grupo distinto y creen que ese grupo necesita cosas distintas. O sea, intento estar atenta a eso y no hacer todos los años lo mismo. No tengo algo armado. Entonces, no hay un objetivo en términos de educación en ese sentido. Creo que es lo que me lleva a estar todo el tiempo aprendiendo, si no me aburro, y eso no ha cambiado. Eso siempre fue así. Al principio creía que encontrar una estructura y tener años de experiencia laboral me iba a permitir tener una manera de trabajo y que eso iba a hacer que mi trabajo sea mucho más fácil, ¿no? O sea, como este año me hago una guía, el año que viene uso la guía de este año. Y nunca funcionó. Así que hoy ni siquiera me lo propongo. Ya, interesante. Trabajo de hoy para hoy. ¿Sí ves? Planifico, Ya tengo todo abril planificado con mis estudiantes. Tienen evaluación el 4 de mayo. Pero las actividades que planifiqué para dar este contenido en este grupo y este año no son las mismas que voy a hacer el año que viene. Estoy bastante convencida. Okay. Entonces siempre estás como aprendiendo y en constante aprendizaje también, ¿no?
Sí, porque haces cursos, participás de conferencias o te comparten material nuevo. Acá en Argentina los ministerios de educación de las jurisdicciones, inclusive en este momento de pandemia aún más, generan materiales públicos eh, y están de acceso gratuito, digital, así que a medida que voy pudiendo leerlos, porque hay muchos, por ejemplo, digo, wow, eso está buenísimo, ¿y cómo lo engancho acá? O sea, ¿en qué secuencia didáctica va? ¿En dónde? ¿Con quiénes puedo hacerlo? Y me los voy guardando. Excelente, excelente. Siguiente, ¿qué has aprendido ya sea del origami o de técnicas de plegado? ¿Cómo lo interiorizas? Un aprendizaje que es interiorizado. Aprendí mucho de la matemática plegando. Creo que plegar me sirvió mucho para aprender cosas de la matemática. Había relaciones conceptuales dentro de las figuras que aparecen mientras uno pliega, regulares y irregulares, que tienen comportamientos algorítmicos o que responden a propiedades, a características, y a veces se me torna obsesivo y voraz plegar para encontrar más de eso en lo que pliego. Inclusive he hecho, voy escribiendo piezas que investigo y, y he hecho desarrollos de demostraciones usando GeoGebra, eh, o como vos haces alguna cuestión algebraica para generalizar, ¿no? Y he descubierto que hay construcciones falsas en el origami. Eso me gusta mucho y me genera mucho aprendizaje. Y después lo motriz, ¿no? Dentro del mundo del origami creo que lo que más he aprendido es a mejorar mi motricidad y cambio de técnica para también trabajar mi motricidad y la relación entre el uso de perceptiva entre el ojo y la mano. Muy bien, siguiente pregunta. Si alguien comenzara desde cero, por así decirlo, a introducirse al mundo del origami o de técnicas de plegado, ¿qué les recomendarías? Y prácticamente lo mismo que recomiendo para docentes. Recomendaría que no haga piezas complejas. Recomendaría que si algo, que si lo que le motiva son piezas en particular, que busque quienes la pueden acercar al trabajo de esas piezas. A veces empiezan a plegar y pliegan cualquier pieza y en realidad quieren hacer un teselado y nada que ver, porque muchas de las personas que enseñamos origami, enseñamos piezas que se corresponden con una técnica. Entonces, lo mejor es que cuando estás motivada para aprender, porque hay piezas que querés hacer, que las muestres para encontrar la persona correcta con la cual hacer talleres que te permitan hacer piezas que tienen que ver con ese mundo. Creo que el reconocimiento de qué piezas te gustan para poder involucrarte con ganas en ese aprendizaje es importante. Excelente. Y esta última pregunta, esta me la hago yo constantemente, y es que en el mundo del origami pienso que es muy amplio y que pues al final no podemos hacer de todo, ¿verdad? Es decir, cada quien se va como especializando en su línea de trabajo, de investigación, de ese camino que uno recorre, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu papel dentro del mundo del origami, o en este caso de hablar de técnicas de plegado? Y acá creo que citaría algo que hace
hace no tanto tiempo le escuché decir a Alejo Wilkinson, que es un amigo ya de acá de Origami Argentina, que es que estoy en los bordes. No, me siento en un lugar de borde, como él decía, que también se veía así, porque estoy todo el tiempo señalando cosas que por ahí, o interesándome por cosas del origami que tienen sus aplicaciones, sus usos en otras áreas o en otros lugares. Entonces veo que mi identidad pasa por ahí. Y creo que principalmente soy educadora. Entonces creo que mi identidad tiene que ver con la enseñanza. Me veo ahí, me veo en la enseñanza. Excelente. En el cómo, ¿no? La enseñanza metodológica, general. Ya, entiendo. Qué genial. Yamila, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con nosotros. Como última pregunta, pero esta es más de contacto, ¿dónde te podemos seguir o dónde podemos ver el contenido que haces? Bueno, me pueden escribir por mail a yamilaregini@gmail.com, como también me pueden encontrar en todas las redes del canal de YouTube, el Instagram y el Facebook es plegar.yamilaregini. Por ahí respondo mensajes, nos ponemos en contacto, dialogamos, nos conocemos, lo que necesiten. Excelente. Yamila, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo lo que nos comentas. Y te quiero entregar algo, ¿verdad? Mi hermana es ilustradora y ella es como la artista de la familia y te queremos entregar esta ilustración. ¡Me encanta! Como muestra de agradecimiento por tu tiempo, por el trabajo que estás haciendo y por compartir tu trabajo con todos nosotros en diferentes redes sociales, en sí, en general, en el trabajo que estás haciendo. Así que muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, agradecerle a ella, por favor, me encanta. Tengo muchos amigos artistas, imagínate que los conozco desde muy chica, y tengo varios así retratos guardados de gente que quiero, que admiro, que han hecho a modo hasta de juego, en reuniones y cosas, así que me encanta, te juro, me encanta porque los guardo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, por favor déjenoslo saber en los comentarios, dándole like, compartir y recuerden suscribirse. Por cualquier cosa estoy a la orden. Pasen un excelente día. Creo que como que sí se acabó. Sí. Ok. Vamos, de acuerdo. Ahí se cortaron porque no hay internet. Esto del internet es tremendo. Sí. Pero ahí vamos. Vamos bien, vamos bien.